Disculpe, profe, pero se escucha muy doble. ¿Cómo? Es que se escucha como doble. No sé si se escucha igual usted. ¿Se escucha doble? O yo al menos escucho así. No sé si alguien. O a lo mejor alguien está con el audio y con altavoz. Yo lo escucho bien, profe. Doble. Ah, ya. ¿Se escucha bien o...? Sí, profe, yo diría que se escucha bien. Ya, O por lo menos yo Acá escucho bien. igual se escucha bien, profe. ya. Por ahí algún problema de retorno. Acá está. Conver- Ya. Hay algunos que me han estado haciendo consultas sobre el trabajo, el proyecto. Así que para que las vayamos respondiendo, no sé si alguien tiene más dudas. Ayer creo que un compañero me hizo una consulta, si quieren verlo ahora. En general, para los que tengan dudas, yo les planteaba de que no me gusta tomar a mí como evaluaciones absolutas, así que no es que haya una sola respuesta para el ejercicio. Ya todo depende de su análisis y sus consideraciones. Así que pueden tomar las consideraciones que crean necesarias siempre y cuando obviamente sean cosas que estén sustentadas con con la teoría. No van a considerar cualquier cosa. Ya, mientras todo tenga explicación, yo no tengo problema. También me han preguntado harto si es que se pueden pasar de las 4 hojas. Si es que se van a pasar de las 4 hojas, obviamente que sea con materia escrita por ustedes, con demostraciones matemáticas hechas por ustedes. Porque si se van a pasar por copiar y pegar de internet, obviamente no tienen ninguna valoración, por así decirlo. ¿Ya? La verdad que yo prefiero ver como que ustedes plasmen lo que están entendiendo, porque independiente que lo entiendan bien o mal, me sirve a mí para saber de qué forma ustedes están interpretando lo que hemos analizado. ¿Ya? Así que eso. ¿Qué más también les puedo comentar? Era eso, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Algo que quisieran comentar antes de pasar a la clase? Aprovechar estos minutos. Creo que un compañero me había preguntado algo ayer por WhatsApp. Yo le dije que lo íbamos a hablar hoy día. Está en la clase. Hoy no tengo, me escribió nomás, pero no tengo su nombre. Pero alguien me preguntó por por la pregunta. Dice, se muestra un núcleo magnético. Debe ser. Esta. Alguien me preguntó por la unidad acá. ¿Está ese compañero que me ha hecho esa pregunta? Hay un grupo que tenía duda con esa unidad. Dice, la unidad de medida de la intensidad es del campo es B partido M. Ya. ¿Está el compañero? Parece que estaba, ¿o no? Si quiere el comentarlo directamente. ¿Aló? Profe, se le escucha bien, pero al parecer no está el compañero o alguien que sepa de la pregunta. Ya, pero ¿alguien ha tenido esa misma duda? Lo aprovecho de dejar.
Si alguien ha tenido esa misma duda ahí o se ha complicado con la unidad. O sea, se puede responder, igual no es mala idea. Después lo ven la clase grabada o algo así, supongo. Ya. Ya lo que pasa es que, bueno, lo que planteaba acá el compañero es que la unidad estaría mala en ese sentido, la unidad de H, pero me gustaría saber cómo lo interpretan ustedes. Primero que todo, ¿qué es el H? Ya. Bueno, La, lo de, que pasa la es ¿sí? densidad de campo Exacto, magnético. exacto, la densidad de campo magnético. ¿Y cómo se mide el H? ¿Alguien sabe? Es General, amperímetro por metro. el H es más que nada la intensidad de campo magnético y es igual a la corriente que circula en una trayectoria. ¿Ya? Pero miren, no lo voy a responder porque es parte de lo que estoy evaluando, pero como yo le he planteado, necesito que usted haga las consideraciones. En el ejercicio y todo existen unos ciertos, por así decirlo, cazadores para que a mí me permita, obviamente, medir, por ejemplo, no sé, pues acá hay dos áreas. Era lo que yo les planteaba. O sea, la idea de esto, porque yo les podría haber entregado un ejercicio completamente absoluto y me hubiesen llegado todas las respuestas iguales. De hecho, hubiese bastado con que un grupo la hiciera y la repartía todo y lo otro era copiar, pegar. Entonces, obviamente lo que yo busco es dejarle el ejercicio abierto para analizar cómo cada grupo hace sus propias consideraciones, sus propias interpretaciones, cita distintas leyes, distintos análisis, ¿ya? Pero en lo que les quiero plantear es que no se asusten por, por ese cambio de unidad, ¿ya? Si ustedes consideran que sobra algo, o existe un error o lo quieren modificar, modifíquenlo. Si ustedes consideran que está bien, realícenlo como consideren ustedes que está bien. Hagan las consideraciones que encuentren pertinentes, ¿ya? Porque eso también a mí me permite que no todos me entreguen el mismo ejercicio, porque obviamente hay gente o grupos que lo van a analizar, que van a decir, no, mira, yo creo que lo analicemos por de esta forma, otros van a plantearlo de la otra manera. Y eso es lo que yo busco. Ya acá yo no busco que lleguen todos al mismo número final. Así que puede que incluso un grupo llegue a un número y otro grupo llegue a otro, pero mientras las consideraciones, los análisis estén bien, yo no tengo problema. Ahora, obviamente siempre hay consideraciones y análisis más ciertas y mejores que otras, pero no es que tampoco, por ejemplo, si no sé, pues si la respuesta es 2 y ustedes no llegaron a 2, yo lo voy a poner todo malo. No, para nada. Obviamente yo aquí busco, e incluso puede que algún grupo llegue a la respuesta correcta o que yo esperaría, pero si yo veo que no tiene ningún análisis ni nada por el estilo, obviamente va a tener incluso peor nota, o por así decirlo, peor puntaje, que un grupo que quizás no llegó al número, pero sí hicieron diversos análisis, sí justificaron sus consideraciones. Entonces obviamente para mí eso tiene más valor. Al final la evaluación busca de qué forma ustedes entienden lo que se está pasando. Ya era como para dejarle un poco de tranquilidad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta en cuanto a la forma? E incluso también tiene valor agregado si es que alguien quiere hacer el ejercicio en MATLAB o lo quiere hacer bueno, en Python ya es difícil porque no todos conocen, pero también tiene suma punto. Eso pues chicos, pero como les dije, hagan las consideraciones que ustedes consideren necesarias. Ya.
Vamos a pasar. ¿Alguien más tiene dudas? Si no, para continuar con la clase. Siempre sale esto. Ahí sí. La clase pasada habíamos llegado, si no me equivoco, acá, ¿o no? No. Acá llegamos en la clase pasada. Ya estuvimos un poco viendo. Estamos entrando ya en el concepto de bobina, que es uno de los conceptos que más se usa en este ramo. Y bueno, en realidad en todos los sistemas eléctricos, tanto como en la electrónica, en los sistemas eléctricos de potencia. La bobina tiene características que la hacen crucial para operar sistemas eléctricos. ¿Ya? Entonces, por eso es un poco interesante ver de dónde vienen estos parámetros. Así que, bueno, donde nosotros habíamos estado analizando, por así decirlo, o revisando la última vez, era en el diseño de bobina. ¿Ya? Nosotros que habíamos conversado que en general un inductor o una bobina es una, como lo señala acá, una determinada cantidad de vueltas de un alambre magneto bobinado de aire o en un material ferromagnético. Ya, tal como este generalmente es lo que se conoce como núcleo. ¿Ya? Y acá un poco muestra el fenómeno que ocurre con los flujos magnéticos. ¿Alguien pregunta si se le escucha o no? No, Daniel, no te escuchamos. ¿Quieres preguntar algo? Si quieres lo preguntas por chat. O cualquier persona, si quiere lo pregunta por chat, no hay problema. Ya cuéntame. Del ejercicio anterior. ¿Cuál? ¿Ese? Ya. Ya, perfecto, Daniel. Solo falta que digas la duda nomás, pero ya no estamos ahí coordinando. ¿El del anterior a este o este? Porque anterior a este. ¿Cuál es la duda? Daniel, ¿cuál es la duda? Ya, cuéntanos. Está difícil la misión, parece. O si quieres la deja en WhatsApp, en el grupo. Profe, dice Daniel por el chat que se le cayó el internet. Ya. Ahí pregunta si acaso la densidad de flujo la consideramos constante. Ya. No, mira, lo mismo que dije anteriormente, consideren lo que ustedes crean, pero justifíquenlo. ¿Ya? De hecho, para serles sincero, el ejercicio tiene respuesta numérica, o sea, yo lo saqué y tiene como, por así decirlo, respuesta absoluta, pero yo no me voy a guiar por una respuesta absoluta porque quiero ver cómo ustedes razonan o se la ingenian para llegar a una respuesta, pero hagan las consideraciones que ustedes crean necesarias, pero justifíquenlas, sí. No me digan, por coincidencia vamos a ocupar 4. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si vas a hacer esa consideración, ¿por qué tú crees que, por ejemplo, la densidad de flujo se debe considerar constante o por qué no? No sé, pero justifíquenlo. Ya tampoco es que se partan la cabeza, sino que hagan lo que ustedes crean necesario para llegar a una respuesta. Menos copiar.
obviamente. Ya, de nada. Ya, entonces volvamos a lo que estábamos viendo. Creo que era la lámina 12. Ya, para terminar ya el diseño de bobina. Hoy día ya terminamos este capítulo y el lunes partimos ya full con transformadores. ¿Ya? Ya, como yo les comentaba acá, ustedes pueden ver en la imagen, se puede apreciar cómo se comportan los flujos magnéticos cuando el material es sólido y cuando el material es laminado. ¿Ya? Y eso en parte explica un poco por qué se laminan los núcleos magnéticos. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, divide y vencerás. Entonces, al dividir los flujos, obviamente el impacto es mucho menor. ¿Ya? Esa es la razón por qué se laminan los núcleos y este, por ejemplo, es un típico núcleo de un transformador. ¿Ya? Acá dice los núcleos de máquinas eléctricas con aleaciones de hierro son generalmente usadas en baja frecuencia debido a las corrientes de Eddy. Ya. Tarea investigar las corrientes de Eddy. ¿Ya? Las corrientes de Eddy son aquellas que se producen principalmente a través de los flujos. Revísenlo con más atención. Ya yo voy a dejar arriba el material de circuitos magnéticos de la USACH y bueno, mi PPT. Pero ¿cuál es el problema de estas corrientes de Eddy y por qué yo las quiero reducir? ¿Ya? Porque básicamente me provocan pérdidas o altas pérdidas por calentamiento. Pérdidas, porque si no sería como pérdidas. Pérdidas. Ya. Altas por calentamiento. Entonces, para disminuir estas pérdidas, ¿qué hago yo? Lamino las aleaciones de hierro. Y además los núcleos son construidos de hierro en polvo y aleaciones de hierro en polvo. O sea, nosotros estuvimos viendo, creo que en clase anterior, las composiciones de estos núcleos que se utilizan, pero esa es la razón por qué se laminan. ¿Ya? Acá también es importante tomar en cuenta algo que me olvidé de mencionar acá, que generalmente estas aleaciones de hierro que se usan en baja frecuencia debemos considerar de 2 kHz o menos para los transformadores. Eso se considera como baja frecuencia. ¿Ya? Para que más o menos ustedes entiendan a qué parámetros nos referimos como baja frecuencia. Ya, entonces, bueno, principalmente estos núcleos que son de hierro en polvo son de partículas, obviamente de material eléctrico, que están aislados unos de otros y presentan una resistividad más alta que el material laminado. Entonces, por lo mismo, cuando son de núcleo más potente, por así decirlo, se utilizan para frecuencia alta. ¿Ya? El diseño de transformadores, el diseño de núcleo, va a depender también de las frecuencias que yo trabaje con mi equipo y con mis materiales. ¿Ya? Y es importante tomar en cuenta las frecuencias porque casi todo está diseñado, digo casi todo porque obviamente también hay gran cantidad de diseños, sobre todo en la parte de baja tensión y alta tensión con corrientes DC, pero todavía sigue imperando las sinoidales. Entonces, por eso es que nosotros siempre, la frecuencia es un parámetro muy relevante. ¿Ya? Pero nosotros podemos encontrar un sinnúmero de tipos de núcleos de máquina. ¿Ya? En general, los núcleos de máquinas que nosotros podemos encontrar, bueno, tenemos los de ferrita, que son mezclas de óxido, de hierro y otros materiales magnéticos. Estos tienen alta resistividad eléctrica, pero el problema es que se saturan rápidamente. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo dónde llegaban los puntos de saturación de las curvas? Y eso se miden constantemente a través de pruebas, de ensayos, para estar
verificando en qué punto se encuentra o no saturado el núcleo y cuánto ya, más que cambiar en general, pucha, ya cambiar el núcleo es cambiar casi todo el equipo. Lo que, por ejemplo, en el caso de los transformadores, lo que se pasa monitoreando y cambiando son los aislantes, los líquidos. Cuando ya debes cambiar el núcleo, no sé, yo creo que hasta te sale más barato cambiar todo el transformador. ¿Ya? Pero en general estos núcleos de ferrita presentan prácticamente pérdidas por histéresis. Y estas pérdidas por histéresis, por corriente de Eddy, ocurren porque la resistividad del material, al ser esta resistividad, por así decirlo, un poco alta en este tipo de motores, muchas veces no son de consideración, ¿ya? Entonces, este tipo de material de ferrita se ocupa en circuitos de alta frecuencia. Ya acá nosotros tenemos que dice acá que los conductores empleados para los devanados de bobina para las máquinas eléctricas son de cobre. ¿Por qué? Porque tienen o presentan una alta conductividad y además presentan facilidad para devanarlos alrededor del núcleo, que es esto. ¿Ya? Por eso es que, de hecho, antiguamente había un oficio que tú llevabas un motor y podías cambiarle todo el conductor, todo el devanado, y lo hacía casi a mano. Tenía ahí un técnico que lo enrollaba y luego lo medía y te lo dejaba funcionando. Hoy en día ya prácticamente eso no se realiza, pero antes, incluso por eso es que también la USACH, cuando ustedes entran al departamento de ingeniería eléctrica, pueden ver ahí un motor que se diseñaba en la misma universidad. El motor se diseñaba de cero. Desde los devanados hasta la parte de... Era un trabajo en conjunto que se hacía con las otras facultades como la de metalurgia. ¿Ya? Entonces, por eso, bueno, por eso es que el cobre es tan usado, porque primero que todo tiene alta conductividad. En las máquinas eléctricas me da la facilidad para devanarlo alrededor del núcleo, como pueden ver acá, ya como se devanan. Y también al devanarlo alrededor del núcleo permite reducir el volumen de conductores debido a que la forma del núcleo propicia una reducción en las pérdidas. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, algo que es importante tener en consideración es que el incremento de la temperatura en estos devanados reduce obviamente la eficiencia de las máquinas. De hecho, por eso es que también las máquinas vienen incluidas con ventiladores. ¿Ya? Y la temperatura, no solo, bueno, la temperatura es un tema para las transmisiones o para todo lo que tenga que ver con electricidad. De hecho, en el sur, entre Puerto Montt, yo recuerdo, en ese tiempo yo trabajaba en el coordinador eléctrico, trabajaba en el servicio público, y uno de los temas que nosotros nos tocó apreciar, no sé si se acuerdan hace tiempo atrás cuando hubieron estos grandes incendios, era increíble como el alza de temperatura en el sur afectó la transmisión en la línea, ¿ya? Estamos hablando que en el sur no estaban, bueno, ahora ya esto, independiente hagan o no hay incendio, las temperaturas son altas, pero en ese tiempo cuando se diseñaron estas líneas de transmisión no consideraban un factor relevante como la temperatura, o más que la temperatura, incluso el calor, ¿ya? Y el calor te genera eso, te puede producir desacoples. Producto, ¿por qué? Porque reduce la capacidad de transmisión de las líneas. ¿Ya? Y yo recuerdo que eso fue un fenómeno que se notó bastante cuando estuvieron los incendios, bueno, en todo Chile, cuando llegó el Luchín y fue bien impactante esa imagen de ver a gran parte de Chile quemándose. Pero el fenómeno de la temperatura es un fenómeno que se debe considerar siempre. Incluso también la baja temperatura, pero ya muy baja empiezan a afectar. Pero claro, las temperaturas altas que hacen, que en los devanados y en el núcleo, te van a reducir la eficiencia de tu máquina. Ahora, la resistividad de este conductor
Se puede, y de hecho se va a incrementar con la temperatura. ¿Y qué pasa si yo aumento la resistividad del conductor y pasa lo mismo en la línea de transmisión? Mismo fenómeno. ¿Qué pasa? Las transmisiones son menos. O sea, altero la corriente. Recuerden, B igual R por I. ¿Ya? Entonces, ¿y qué va a generar con eso? Que el núcleo magnético va a incrementar sus pérdidas. ¿Ya? Ahora, normalmente, pucha, todo es medible y todo depende de la máquina y cada vez están haciendo mejores aleaciones. Pero sobre los 100 grados Celsius se generan estos, perdón, 100 grados, sí, 100 grados centígrados, se generan estas, o es preocupante el concepto de temperatura. Ya. Bueno, entonces hemos estado estudiando ahí un poco el tema de los devanados, ¿ya? Y yo estoy, si ustedes se fijan, voy paseando de máquinas eléctricas a transformadores. Ya estudiamos ahí un poco las máquinas eléctricas y esto como ya la introducción al tema de los transformadores. Entonces, en las formas del núcleo magnético, bueno, tenemos muchos tipos de núcleo. Yo de hecho les pregunté ahí un tipo de dona o toroidal, o toroide en realidad, nosotros lo conocemos como toroide. Dona es como muy de los Simpsons. Y acá también el profesores se hacen un análisis bien a fondo, revísenlo. Yo no me voy a adentrar porque, como les dije, me voy a enfocar principalmente en la materia que pasar todos los tópicos, pero si quieren profundizar, acá también analizan el fenómeno del toroide, lo hacen en un apartado, como el estudio del toroide. De hecho, para la tarea, yo les puse un toroide, entonces creo que es relevante que revisen esto, ¿ya? Que aquí hacen como un análisis teórico del toroide. Así que léanlo, revísenlo. Yo voy a dejar ahora, creo que se me olvidó en el mail pasado enviarles esto, pero se lo voy a dejar enviado ahora. ¿Ya? Pero pueden sacar buen análisis de acá para acompañar su descripción de la tarea en el ejercicio del toroide. ¿Ya? Entonces, volviendo un poco a la realidad, voy a cerrar esto. Ya. Tenemos entonces que, pucha, los núcleos, como yo les decía, existen en una gran variedad, ¿ya? De formas, tamaños, según el tipo de aplicación, ¿ya? Eh, bueno, en los núcleos de ferrita, como lo señalo ahí, tenemos los tipos dona toroidal y en los núcleos en forma U, E y I con entrehierro, ¿ya? Entonces estos se conocen también como tipo columna y tipo acorazado. Ya, e incluso, bueno, ahí ustedes pueden ver, yo los puedo separar o lo puedo tener todo un núcleo acorazado, eso va a depender de las cualidades que tenga el equipo de conversión que estoy fabricando. Y en general, nosotros, ¿se acuerdan? A principios del ramo habíamos dicho, o demostramos que los circuitos eléctricos nosotros podemos analizarlo o se pueden aplicar y en general todas las leyes o la mayoría de las leyes que aplican a los circuitos eléctricos las podemos aplicar de forma similar a los circuitos magnéticos. Entonces, en general, para conocer cualquier parámetro de un núcleo, de una máquina eléctrica, necesitamos principalmente que la forma del material ferromagnético, porque la forma me va a permitir conocer la reluctancia. ¿Ya? Y ahí por eso es que tenemos los tipos columna y tipo acorazado que se ven en la imagen. ¿Ya? Obviamente cada núcleo se va a emplear según cada proyecto, ya que dependiendo de la aplicación que yo quiero dar va a tener ventaja o desventaja. En general, a ver, ¿cuáles son las principales diferencias? En un tipo de columna, que es el primero, que es el A, este de acá, la cualidad que tiene el tipo de columna es que los conductores rodean el material ferromagnético y en el tipo de acorazado el material
ferromagnético, por así decirlo, rodea a los conductores. ¿Ya? Esas son como las principales diferencias. Y por lo mismo, al aplicarle las leyes que nosotros usamos, tienen ciertas consideraciones. ¿Ya? Y en general, bueno, ¿por qué dejo este apartado para la parte de excitación senoidal en los circuitos magnéticos? Porque cuando nosotros hemos hecho las simplificaciones o los análisis hasta ahora, debemos convenir que, o hemos estado asumiendo prácticamente corriente continua, pero como tal, como dice ahí, en su gran mayoría los sistemas eléctricos de potencia son de forma senoidal. Entonces, es importante tomar esta consideración ya al momento de aplicar estas leyes. Y como ustedes pueden ver, el flujo también se comporta de una forma senoidal cuando nosotros lo llevamos a analizar con corriente o con tensión alterna. ¿Ya? También entran los conceptos de frecuencia angular, ya los conceptos de máximo, mínimo, valle, que se analizan en la onda. Así que, y la medición también va a ser muy similar cuando nosotros comparamos el flujo con el voltaje, como se puede apreciar acá. Pucha, por los colores no se ve mucho la diferencia, pero lo que se explica acá es que tienen comportamientos muy similares. Acá existe como un poco lo que es cómo se calcula el voltaje inducido en las bobinas. ¿Ya? Algo que quizá se me olvidó mencionar, ¿ya? Es que en estos tipos, al tener, bueno, al trabajar con frecuencia, al trabajar con estos equipos con cierta reluctancia y resistividad, eh, en general estas pérdidas en condiciones de estado estable en los circuitos magnéticos, alguna parte se va a disipar en forma de calor, ¿ya? Y ahí uno lo puede notar con el calentamiento del núcleo, pero también el resto se va a disipar en forma de potencia reactiva. ¿Ya? Bueno, y ahí ustedes tienen todo este tema que estudiaron con, con red eléctrica, pero ¿por qué es importante la parte reactiva? Porque es justamente la energía que se almacena en el campo magnético. ¿Ya? Y ahí tenemos que los motores pueden hacer control de tensión. Entonces, y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo un motor hace control de tensión? Y es porque justamente al ser bobina, al producir, de hecho, esto no es burdo, pero como es un análisis muy simple que les voy a explicar, pero sirve un poco para orientarse. Obviamente el comportamiento es mucho más complicado en la vida real, pero en general las bobinas tienden a producir energía reactiva y los capacitores tienden a consumir energía reactiva. ¿Ya? Y como los motores en parte se comportan, bueno, ustedes van a ver la curva PQ cuando el motor pasa a ser capacitivo o inductivo, eso lo vamos a ver más adelante, pero tienen esa cualidad, sobre todo las máquinas sincrónicas. Entonces, nos permiten a nosotros, al controlar esta energía reactiva, nos permite hacer control de tensión. Existen máquinas que al operar pueden absorber reactivo y pueden hacer control de tensión. ¿Ya? La máquina que nosotros tenemos acá en nuestra planta en el sur es una máquina de baja frecuencia, es una máquina que una de real pasada porque absorbe agua, de hecho es como que entrara todo el río Pilmaiquén a la máquina, la turbina a muy baja RPM y a ver si tengo imágenes de Rucatayo. Eh, Central Rucatayo, parece que no tengo acá. Voy a mostrar un poco cómo eso. Pero bueno, estas máquinas, como estar. A ver si.
Les voy a mostrar un poco. Ya, este es un informe que saca el... ¿Alguien sabe lo que es el Coordinador Eléctrico Nacional? Bueno, es el encargado de coordinar todas las operaciones desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista de operación e incluso desde el punto de vista de la planificación. Es un organismo netamente técnico, independiente, como el Banco Central, y que su principal rol es operar, ¿ya? Mide las prestaciones de control de tensión, de control de frecuencia, ¿ya? Y aquí revisen la página, vean los informes, les va a permitir como adelantarse mucho en conocimientos del, eh, del día a día. Entonces, acá uno puede ver cómo opera el control de tensión, ¿ya? Y el control de tensión se hace principalmente con unidades síncronas, ¿ya? Que pueden operar ya de forma manática o forma manual, pero básicamente a través de su control de reactivo, ¿ya? Y por eso es que acá nosotros tomamos en cuenta y se miden y son relevantes estos campos magnéticos que, o sea, esta potencia reactiva que se almacena en los campos magnéticos, ¿ya? Así que les dejo eso, pueden descargarlo directamente de la página del coordinador. No sé por qué no me deja abrir Excel, creo que ahora se me deja. A ver, lo pueden descargar directamente de acá y ver un poco cómo se enlazan. Por ejemplo, esta es la central que yo le decía a Rucatayo, no se prestó control de tensión específicamente en ese mes, pero acá ustedes pueden ver cómo las centrales participan y cómo también se analiza el desempeño de la central, porque se remunera de acuerdo a tu desempeño. ¿Ya? Si ustedes quieren aprender, tener un poquito más de conocimiento, revísenlo, revisen la página del coordinador, revisen el registro de instrucciones operacionales y pueden ver cómo las centrales participan tanto en el control de frecuencia, que ese se controla o se participa a través de tu potencia activa, y el control de tensión a través de tu potencia reactiva. Entonces ahí ustedes van viendo por qué esos dos fenómenos son importantes y se estudian tanto en la universidad. Ya, ya, pero no me quiero alcanzar a pasar toda la materia. Ya. Bueno, acá viene un poco la demostración de cómo se llega al cálculo de tensión y la tensión inducida que existe. Dame un segundito que no sé qué le pasa a mi perrita. Ya, volví. Entonces, ¿qué vamos? Ah, ya. Ya. Hemos estado hablando y conversando el tema de las pérdidas y por qué son relevantes, ¿cierto? También yo les expliqué un poco ahí qué es lo que se busca en laminar los núcleos. Pero lo interesante de las corrientes de Foucault también están acá en la parte de circuito, también las tratan. Si quieren ver un poco más en detalle cómo creo que estaban más arriba. Pero por aquí también está el tema de las corrientes de Foucault para que ustedes revisen con más detalle las demostraciones que hay atrás y todo. ¿Ya? Ya. Pero en general, estas corrientes
que fueron descubiertas por este físico, ¿ya? Cada vez que hay circulación de corriente en el interior de un material ferromagnético y yo lo someto a campos variables, voy a tener este tipo de pérdida, ¿ya? Ahora, la definición de un flujo magnético en un campo variable es a través de esta fórmula, ¿ya? Como ustedes pueden ver, volvemos al mismo análisis, lo que habíamos conversado, de que no es muy diferente a cómo se comportan los campos eléctricos, por así decirlo, ¿ya? Pero en general estas pérdidas, como dice aquí, son una consecuencia de la inmersión de materiales dentro de un campo magnético variable, como en el caso de los trafos, ¿ya? De los transformadores. En esta figura se representan estas pérdidas por corriente de Foucault. En ella nosotros podemos ver que la circulación de electrones dentro del material produce campos magnéticos que se oponen al campo principal, ¿ya? Entonces, si nosotros el campo principal lo vamos a comenzar a incrementar, también vamos a incrementar la conductividad del material. ¿Qué era la conductividad? Era lo opuesto a la resistividad. Acuérdense que incluso es 1 partido por R, ¿ya? Y esto me va a generar corrientes circulares que van a provocar aparición de campos magnéticos que se van a oponer al campo principal, ¿ya? Entonces es interesante entender estos fenómenos de corrientes por Foucault, ¿ya? Si nosotros retomamos de nuevo la ley de Lenz, que era la que conversamos y vimos, creo que si no me equivoco, la semana pasada, nos surge ¿ya? Si nosotros retomamos esta ley de Lenz, donde nosotros establecemos que cualquier oposición al flujo va a producir corriente en trayectoria cerrada, ¿ya? ¿Y qué va a permitir esto? Un decremento de la inducción, ¿ya? Y a la vez también, obviamente, como lo habíamos dicho, siempre estaba implícito en todo este tipo de acción, íbamos a generar el calentamiento reflejado en un incremento de pérdida, ¿ya? Ya, acá está. ¿Qué es lo relevante que existe acá? ¿Ya? Tenemos una constante que va a depender netamente de la propiedad del material. ¿Ya? Cuando hablo de la propiedad no me refiero a quién sea el dueño, sino que de las composiciones y las características principalmente del material. ¿Ya? De F, que es la frecuencia de señal de excitación, y la inducción máxima que tiene el material, ¿ya? O el flujo que está circulando por el material. Y ahí viene la principal acción que se puede realizar para reducir estas pérdidas, que es laminar el material. ¿Ya? Y acá te lo explican también, que tú al laminar el material también distribuyes, por así decir, la resistividad del material y la sección. Entonces, ¿qué pasa si yo bajo la sección? Obviamente, al distribuir, o sea, perdón, no bajar, sino que al distribuir la sección, me va a permitir bajar la resistividad eléctrica. ¿Ya? Simplemente por un tema de ecuación matemática. Ya. Y ahí ya, por ejemplo, podemos ver cómo es el núcleo con laminaciones y una sola laminación. Entonces, cuando tenemos una resistencia mucho mayor en cada una de las chapas que en el núcleo sólido, las pérdidas tienden a disminuir dentro del material. ¿Ya? Y eso es lo que nos permite a nosotros también analizar o demostrar por qué al laminar y al aumentar la superficie me permite a mí reducir estas pérdidas que no son menores y que tampoco aportan, de hecho, son un problema en realidad en la vida real, para la gente que trabaja en operación y en mantención. Todas estas pérdidas siempre es un problema.
Ya. Entonces, ya entendiendo por qué se debe laminar un material, ya entendiendo las razones por qué trabajamos con ciertas secciones, por qué laminamos un material, tenemos distintos tipos de laminaciones. Ya, como yo le había dicho, entonces tenemos las que están en forma de E, ya, en forma de F, ya, en forma de T, ya, en forma de U. Y entre laminación y laminación se coloca un aislante tratando de evitar la acumulación de aire entre las placas. ¿Ya? De hecho, explotan súper fuerte cuando y con exageración cuando se queman los transformadores. ¿Ya? Y creo que hemos terminado el capítulo. Hemos terminado ya el capítulo de circuitos magnéticos. Así que no sé si a alguien le ha quedado duda. La evaluación 2 la voy a comenzar a enviar no muy tarde, ya quizás durante la próxima semana comience ya a enviar la evaluación 2 para que tengan más tiempo de hacerla. Va a ser un poquito más complicado que la evaluación 1. Pero también, ¿alguien tiene algún calendario de cuándo se tienen que subir las evaluaciones 2? ¿No? ¿Nadie tiene algún...? A mí no me han enviado nada actualizado. Ya, pero... No, profe, no sé. A nosotros tampoco nos han mandado nada, creo. Ya. Ya, perfecto. Pero yo Profe. creo que la... ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta sobre la prueba? Que me queda una Sí. duda con la imagen más que nada. Ya. ¿Cuál? Eh, ¿Acá? ¿O con la... Ah, con la prueba? sí, bueno. La de arriba. Esa. Es que... no, la de abajito. No, más arriba. Esa. La segunda, La 2. esa misma. Ya. El bloque que aparece al lado, ¿ese es otro núcleo o es una ilustración para mostrar el entrehierro? Mira. Lo que pasa es que acá te Ya, están incrementando el C y D para demostrar cuánto es la separación que hay ahí. Entonces no es como si fuese un núcleo aparte. No, no, yo entendería que no. Ahora, si alguien lo está considerando como un núcleo aparte, no hay problema. No hay Ah, no, problema. pero... No, Pero, gracias, profe. pero yo diría, ¿no? Que, que están como están haciendo un zoom de la imagen. Ya, profe, sí, lo mismo pensaba, pero era para asegurar. Gracias. Sí. Ahora, si alguien lo vio y lo está analizando como algo aparte, yo no tengo problema. Porque de verdad que no hay problema con eso. Insisto, mientras hagan análisis correctos, por así decirlo, y demostraciones correctas, yo no tengo problema. Eh, ya. Les voy a dar estos 10 minutos que quedan para que trabajen en su tarea. Yo voy a estar acá para que lo revisen ahí, conversen con sus compañeros si tienen más dudas. Tienen 10 minutos ahora para preguntarme. Yo voy a estar acá en mute, pero pueden preguntarme sin ningún problema, ¿ya? Profe, ¿Sí? me metí al correo para descargar el material que mandó un mail, no recuerdo cuándo, pero con toda la PPT. Y me manda un drive y me pide que me envíe una solicitud para que usted me deje
descargar los archivos. Ya voy a revisar, sí, porque me ha llegado harto. Lo que pasa es que estás ingresando con tu correo o con otro correo. Porque yo se lo envié a todos. Estoy ingresando con el correo de la universidad. Ya, porque debería permitirle ingresar sin ningún problema. Pero mira, lo voy a revisar inmediatamente. Porque yo les di acceso a los correos que tengo de ustedes. Profe, ¿Sí? o sea, a mí me pasó lo mismo que el compañero, pero yo sé que también ingresé con el correo de la USACH y usted igual ya me dio acceso, sí, pero también tuve el mismo problema, no me dejó entrar inmediatamente. Ah, ya. Voy a ver, porque cuando yo lo compartí le puse, ahí te di acceso, Cristian. Ya, gracias, profe. Giovanni también me estaba pidiendo acceso. Sí, qué raro, porque cuando yo lo envié le puse acceso para vista a todos. Traten de entrar como en forma de visualización. A lo mejor si están pidiendo acceso como editores, puede que le solicite o le genere problemas. Profe, estoy revisando y parece que por cada archivo que usted mande tengo que mandarle una solicitud. Ya. ¿Todo les pasó lo mismo? Otro compañero aquí por interno me dice que también le pasa lo mismo, pide un... Y ahí voy a ver bien, voy a ver si lo dejo en un drive y lo comparto todo en un drive directamente. Pero en general igual ustedes tienen todas las clases, yo igual las voy a estar subiendo. Por último, ahí el compañero que pueda la comparte a sus correos como internos. Ya, yo igual los voy a estar dejando en el LOA. Pero, o si no, lo envío todos juntos de nuevo. Ahí voy a ver cómo lo hago. Lo hago en un drive. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda, los voy a dejar ahí para que puedan avanzar. Estos 7 minutos revisen, se coordinen con sus compañeros. Yo voy a estar acá para que me pregunten. Así que revisen nomás. Traten de, cuando hagan la solicitud, pidan o acceder en formato o a través de visualización, porque las solicitudes que ustedes me están enviando, todos los que han tenido problemas, es porque están pidiendo para edición y yo les di para visualización. Entonces, fíjense bien cuando accedan en qué están, si sale como editor o como view, porque puede ser ese el problema que le está pidiendo, puede ser, no sé, no estoy seguro. Profe, disculpe, ¿cuál es el problema? Para verificar yo también. Era que algunos compañeros no pueden acceder a las clases porque les pide un permiso extra. O puede ser que a lo mejor, pero a ustedes les llegó mi correo o se lo reenvió otro compañero el correo, porque puede ser que quizás no estaban en la lista de distribución los que han tenido ese problema. Y si alguien no está en la lista de distribución, que me envíe su correo para agregarlo.
Igual, profe, si no tienen problema, yo pienso que la opción del Drive y dejar algún link en el grupo de WhatsApp es como la mejor opción. Sí, voy a hacer Sí. un... Sí, profe, una unidad compartida. Ya. Así que no tienen más dudas. O no hay nadie con dudas. Así que creo que podemos dejar la clase hasta hoy. O sea, hasta aquí. Creo que sí, que podemos dejarla. Ya. Ya pues, señores. Que estén bien. Igual cualquier duda me pueden escribir al correo o cualquier cosa. ¿Ya? Nos vemos. Que tengan un buen día y nos vemos el martes ya empezando a ver el capítulo de Transformadores. Chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Gracias.